Lo hemos visto en las noticias, desgraciadamente, de los últimos meses, cómo en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe, un desastre natural o humano y llevarse todo lo que tenemos. El 29 de octubre de 2024, 78 localidades del suroeste de España se inundaron, 71 de ellas en la Comunidad Valenciana, con un resultado de muchísimas familias que perdieron a sus seres queridos, más de 200 muertos y muchas casas y muchos negocios completamente destruidos. El 7 de enero del 2025 en California empezó a arder con el devastador incendio de Palisades, en el que se han destruido más de 1.000 viviendas y hasta ahora hay un mínimo de 24 personas fallecidas. Pero en realidad no es necesario que ocurra una cosa de este tipo, un terremoto, un maremoto. A veces son terremotos en nuestra vida de otro tipo, como puede ser un accidente de tráfico, una caída, un diagnóstico severo inesperado, un divorcio complicado, cosas que son en nuestra vida, como nos dicen los argentinos, como si nos sacaran el piso de debajo de los pies. Creo que lo dicen de una forma similar y es esa la sensación que a veces tenemos. Mando mis condolencias a todas las personas afectadas, tanto en la Comunidad Valenciana, en el resto de España, como también en California, pero también a todas aquellas personas que me veis y que habéis tenido alguna catástrofe, algún desastre en vuestra vida, del tipo que sea, de ese tipo o de esos otros más corrientes, más frecuentes en la vida de cualquiera, pero que nos sacuden completamente. Son situaciones de estrés extremo, situaciones en las que lo pasamos muy mal. Hay gente que tiene la fortuna de que va a vivir pocas de esas situaciones en su vida y otras personas, desgraciadamente, parece que se les acumulan una sobre otra. En el podcast tenéis un vídeo sobre el trauma con estrategias para ayudaros a superar el trauma, pero cuando el trauma ya ha terminado, cuando ya ha concluido. Y me di cuenta de que no tenía ningún vídeo para este tipo de situaciones extremas o para situaciones como puedan ser más corrientes. Un divorcio complicado, una enfermedad, una operación, que luego hay rehabilitación. Son a veces situaciones en nuestra vida que se pueden dar y que nos someten a un estrés muy alto, muy grande, más de lo normal. ¿Qué ocurre en esas situaciones? Hay un primer golpe, un golpe físico, pero también un golpe emocional, que es un shock inicial muy fuerte, y luego se suelen ir sucediendo otro tipo de emociones, a veces de forma muy fuerte y muy caótica en nuestra mente, pero sobre todo la primera etapa suele ser un estado de shock. Como la definición de trauma y qué es trauma lo explico ya en ese otro vídeo, ve a él si no lo has visto para saber más sobre el trauma. Pero cuando ya ha terminado trabajarlo es una cosa, pero ¿qué hacer cuando nos está ocurriendo aún? Cuando todavía estamos pendientes de llamadas telefónicas o de muchos asuntos que resolver, o incluso no tenemos casa, o estamos en el hospital, o estamos viviendo una situación que es fuera completamente de la norma, fuera de nuestra costumbre. Son situaciones a veces de un dolor extremo y es necesario que tengas herramientas, que tengas estrategias para proteger tu mente en esas situaciones. No solamente sobrevivir física, sino sobrevivir mental y emocionalmente y evitar que desarrolles un trauma sin resolver y quizá un trastorno de estrés postraumático. Porque incluso en las situaciones más extremas, más fuertes, no todo el mundo después va a sufrir un trastorno del tipo TPT, del tipo trastorno de estrés postraumático. Aquellas personas que me seguís y que estáis en Estados Unidos, allí las iniciales son PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Pero no todo el mundo desarrolla un problema de este tipo. Es posible vivir esa situación de estrés extremo y no desarrollar un trauma sin resolver. Y hoy te voy a explicar herramientas de supervivencia emocional y mental para ayudarte y para ayudar a otras personas que estén pasando por una situación de estrés extremo.
Las estrategias que hoy voy a compartir contigo te van a ayudar a sostenerte, a protegerte, a tener mayor resiliencia y por supuesto que lo vas a pasar muy mal durante un tiempo, pero vas a resurgir de eso y vas a resurgir con más fuerza y con más sabiduría porque es posible hacerlo así. 3 notas rápidas antes de empezar. Este vídeo tiene finalidades educativas y no puede sustituir un proceso de psicoterapia, no es una terapia particular. Si ves que necesitas psicoterapia y puedes acceder a ella, no dudes en buscarla y conseguirla. Segunda nota súper rápida, mi consulta está cerrada. Tercera, hay una situación de trauma activo que trataré en otro episodio del podcast, que son esas situaciones de abuso doméstico, o de acoso en el colegio o de acoso en el trabajo. Eso lo dejamos para otro episodio porque son situaciones muy especiales que requieren un tratamiento diferente. 5 aclaraciones importantes antes de que veamos las estrategias que hoy vamos a detallar. La primera es que una cosa que tenemos que tener clara es que cuando la catástrofe es de tipo natural, se supera con más facilidad que cuando aquello que nos ha golpeado, aquello que nos ha abatido, es por causa de otro ser humano, por causa de otra persona. Por eso el abuso y el acoso forman un capítulo aparte, porque cuando el trauma está producido por otro ser humano, es más difícil de superar. Por ejemplo, si una persona tiene un accidente, por ejemplo, se cae, ese accidente, incluso aunque se produzca desgraciadamente una muerte, esa pérdida, ese duelo, es más fácil de superar que si esa persona ha sido asesinada. O, por ejemplo, te caes, te das un golpe en la cabeza. Ese duelo es más fácil de superar que si lo que se ha caído encima de ti es la cornisa de un balcón del vecino que hace tiempo que le llevas diciendo que eso está mal y que lo debe arreglar. En cuanto entra el factor humano, nos cuesta más superar esa pérdida, superar esa situación traumática. Segundo punto muy importante, si tras el trauma inicial la persona no tiene recursos, muchas personas no tienen recursos suficientes ni conocimiento para encontrar los recursos. Si se encuentra con falta de empatía, con falta de comprensión o no puede hablar con otros seres humanos que la comprendan, entonces el trauma va a ser más difícil de superar porque el trauma muchas veces es una desconexión con los otros seres humanos. Incluso en una situación de enfermedad normal, si se produce una desconexión con la familia, con la pareja o con otros seres humanos, entonces es más fácil que esa situación se convierta en algo traumático, a lo mejor no un trastorno de estrés postraumático, pero sí algo que nos es más difícil de superar, que las emociones se queden enquistadas sin resolver. Tercero, sea como sea, no pierdas la esperanza. Como he dicho antes, no todo el mundo va a tener trauma, incluso en las situaciones más fuertes y más violentas. La respuesta individual es muy diferente y la ciencia, la psicología, estudia el porqué de esas diferencias entre unas personas y otras y descubre que la persona que no desarrolla trauma muchas veces está utilizando, sin saberlo, buenas estrategias psicológicas, emocionales, mentales, de tal manera que podemos enseñar esas estrategias a otra persona que a lo mejor no las tenga. Cuarta nota importante. En la primera etapa del trauma no pensamos, lógicamente, en buscar ayuda psicológica, sino en solucionar las cosas urgentes de supervivencia que tenemos que resolver. Una llamada a un médico, conseguir una cita, conseguir un vehículo que nos lleve a algún sitio, la funeraria, avisar a la familia, un montón de detalles que si habéis vivido un mínimo número de años, os habéis visto en alguna situación en que habéis tenido que hacer todas esas cosas. Pero también es cierto que en algunas situaciones, como lo que ocurrió en Valencia, puede ocurrir que durante un tiempo no tengas acceso a esos recursos. Puede ser que las carreteras hayan desaparecido, estén cortadas, que no haya conexión
por móvil, no haya conexión con internet, por lo cual no puedes llamar, no puedes pedir ayuda, te faltan incluso los recursos más básicos como puede ser casa, comida, agua. Bien, vamos a ver estas estrategias que te pueden ayudar en cualquier situación de estrés fuerte y las vamos a dividir en 7 grupos. Son muchas estrategias muy sencillas, no todas te van a servir, cada persona es distinta. Pruébalas y lo que tú veas que a ti te funciona, mantente con eso. Vamos a explicar primero las estrategias para situaciones de crisis muy extrema, en las que hay una extrema privación, como lo que ha ocurrido en Valencia o en California. Te recuerdo que este vídeo tiene capítulos, por lo tanto, si no estás en una situación de ese tipo, o si no crees que vayas a estarlo nunca, si vives en una zona segura, salta directamente, si tú quieres, esta parte del vídeo y vete a la parte que sí te interesa, dado que el resto de estrategias pueden servir para cualquier otra situación de estrés fuerte, pero quizá no tan extremo, sin tanta privación. En una situación de catástrofe natural, uno de los primeros pasos que tenemos que dar, vamos a estar todos en shock, pero uno de los primeros pasos que tenemos que dar es conectar. Conectar con la comunidad, conectar con la familia, conectar con la gente que tengamos al lado. Para ayudar y también para recibir ayuda. Va a ir en las dos direcciones. Vamos a crear comunidad. Y esto vemos que de forma natural ocurre cuando hay una gran catástrofe. Los seres humanos se unen entre ellos intentando ayudarse. Y esto se ha visto que protege también contra el desarrollo de trauma sin resolver, de trastorno de estrés postraumático o TPT. Incluso aunque sean microgrupos de 2-3 personas, intenta no avanzar solo o sola. Intenta unir tus fuerzas con las de otras personas, con las de otros seres humanos. Te va a ayudar enormemente en lo físico, en la supervivencia y también en lo psicológico y en lo emocional. En esas situaciones vamos a ver 2 tipos de personas. Unas van a ir rapiñando, robando todo lo que puedan y otras que se van a unir y se van a ayudar. Entonces, forma tú los grupos, pequeños grupos de ayuda. Y si no tienes fuerza para formar un grupo, únete a uno que se esté formando o que se haya formado, pero no te quedes en soledad. Un consejo que se suele dar en situaciones de estrés extremo, de estrés agudo, es no olvidarnos de nuestras necesidades básicas como comer, beber, dormir, el sueño, el descanso. Y eso está muy bien. Pero si hablamos de una gran catástrofe, estas necesidades muchas veces no pueden ser cubiertas o no pueden ser bien cubiertas. Si te has quedado sin casa, no tienes un sitio donde dormir, es muy probable que las redes de agua no estén funcionando, no haya suministro de agua, no haya suministro de electricidad y tu móvil o celular tampoco esté funcionando. Por lo tanto, es muy probable que durante unas horas o unos días no tengas acceso para ti ni para tus seres queridos a estos recursos de supervivencia básica. ¿Qué hacer entonces? En cuanto veas que ha llegado algo de ayuda de instituciones o de voluntarios, accede a esa ayuda y ayuda a otras personas a identificar los puntos donde se está distribuyendo esa ayuda, sea agua, sea comida, sea carga de los teléfonos, lo que sea. Cuando ayudas a otra persona que está a tu lado, no solamente ayudas a esa persona, sino que te estás ayudando a ti también, porque te da una sensación de fuerza, de cooperación, de conexión, te sales de tu propia piel y eso te da también un sentido, un significado dentro del caos. Así que siempre que puedas, ayuda. Aprovecha para cualquier descanso improvisado. Puede ser que ya no tengas casa o que no puedas llegar a ella, pero a lo mejor hay un sitio en el que te puedes sentar, un lugar en el que puedes descansar un momento, cerrar los ojos
o a lo mejor incluso tumbarte, aunque sea en el suelo, y descansar un momento. Simplemente cerrar los ojos y descansar unos minutos. Cuando puedas también es posible que puedas realizar unos pequeños estiramientos. No recomiendo aprender a hacer estiramientos cuando uno está en esa situación, lógicamente, pero como es algo muy bueno para nuestra salud y para nuestro cuerpo, te recomiendo que aprendas a hacer unos cuantos estiramientos y que los utilices siempre que haya tensión o estrés en tu vida. Porque el cuerpo se carga de esta tensión emocional, pero es a través del cuerpo también cómo podemos trabajar esas emociones. Y esto además en el trauma es muy importante. Hay muchas técnicas, Bessel van der Kolk habla de eso, del trabajo corporal en el trauma, y también las técnicas de Peter Levine hablan de este trabajo corporal del trauma. Si encuentras un lugar en el que tumbarte, tienes ese lujo, pero no tienes 8 horas para dormir porque normalmente suelen ser días cargadísimos de trabajo, de tensión para la supervivencia, pero puedes hacer un recorrido corporal con tu mente para encontrar un pequeño espacio de paz y un pequeño espacio en el que recargar las pilas energéticas. Se ha comprobado que el recorrido detallado del cuerpo, como el que se hace en las meditaciones tipo nidra, que se llaman también yoga nidra, pero no hay que poner posturas. Cuando vemos yoga, creemos que hay que poner posturas raras. No, en el yoga nidra no. Nidra quiere decir sueño, yoga quiere decir unión. Y una de las técnicas consiste en un recorrido detallado del cuerpo, muy, muy detallado del cuerpo. Y hay muchos estudios científicos que comprueban que a veces puede sustituir parte del sueño, que permite una recarga de energía muy buena e importante, pero también produce otros efectos como bajada de la inflamación crónica, mejora de la memoria y otros excelentes resultados que en algún otro momento comentaremos. Así que si no puedes dormir suficiente, utiliza una de estas estrategias. En mis canales de meditación tienes varias meditaciones de este tipo, de tipo nidra. Aunque las veas para dormir, las puedes utilizar en el momento del día que tú quieras para el uso que tú desees. Y te voy a dejar un PDF en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado en el que estarán todas estas estrategias y también todos los links a los otros vídeos que te pueden ayudar. Otra cosa que puedes hacer es darte masajes ligeros en los brazos, en las manos, en las piernas, en los pies, si puedes descalzarte, darte masajes en los pies, pero también puntos que se cargan mucho de tensión son puntos en la cabeza, en el cuello, en la espalda. No te vas a poder dar un masaje, pero si tienes a alguien que te dé un pequeño masaje, no hace falta saber, sino algo suave, y tú se lo das a la otra persona simplemente por ese tacto corporal de calma, de relajación. Pero a ti también te puedes hacer pequeños masajes en puntos de tensión frecuentes en la cabeza y en el rostro. Puedes hacerte así, puedes meter tus manos entre tu cabello, notar si hay algún punto que duele más, masajear ahí, mover toda esta parte, todo el cuero cabelludo, también atrás, toda la cabeza la vas masajeando. Y también te puedes masajear aquí en las cejas, en la frente, en las sienes, que relaja muchísimo. Y aquí en la mandíbula, masajeando, y en el cuello. Entonces, donde tú notes puntos, me pongo las gafas, donde tú notes puntos de dolor, puntos de tensión en tu rostro o en tu cabeza, masajea esos puntos para una mayor relajación, calma y una liberación de esas emociones a través del masaje, a través de tu cuerpo. Estés donde estés, te encuentres donde te encuentres, intenta identificar un espacio, aunque sea temporal, que sea un espacio, un refugio, un espacio seguro para ti, en el que tengas
algún detalle, alguna cosa que te haga sentir que estás bien o que estás a salvo, que generes una pequeña sensación de refugio. Céntrate en la acción inmediata con plena conciencia. Hagas lo que estés haciendo en ese momento. Céntrate en lo que es urgente, en lo que es necesario, en lo que es más necesario. Sea buscar información, coordinar, limpiar, caminar. Sea lo que estés haciendo, hazlo con plena conciencia. Incluso te diría despacio con plena conciencia. Tu mente se va a adelantar y luego tengo que hacer esto, y luego lo otro, y además queda todavía esto. ¡Ay, madre mía! No te proyectes tanto hacia adelante. Céntrate en lo que hay que hacer ahora, en lo que estás haciendo en este momento y pon ahí tu plena conciencia. Eso te va a quitar una enorme cantidad de tensión, de estrés, porque la mente se agobia mucho con todo lo que todavía queda. Entonces, céntrate en el trabajo de ahora y convierte eso que estás haciendo en una meditación con conciencia plena. En el medio del caos también hay belleza. Un anochecer o un amanecer, o la noche estrellada, o el sol en un cielo limpio, azul, o una flor, un detalle, cualquier cosa. Siempre que lo veas, siempre que puedas, conecta con esa belleza que está más allá de lo humano, por encima de lo humano, y que nos conecta con algo trascendente que es muy importante para nosotros y que nos da, en esos momentos de caos, nos da un sentido de orden y un sentido también de conexión y de significado con algo profundo. Bien, y ahora vamos con las herramientas, con las estrategias que puedes utilizar en cualquier situación de estrés extremo, incluso también las de abuso que he dejado para otro capítulo, para otro episodio, pero incluso en esas situaciones, estas herramientas, las que ya he mencionado y estas otras, te pueden ayudar. Uno de los primeros pasos, ya un poquito lo he mencionado, que es la regulación fisiológica. Lo he mencionado con estos masajes, con estos estiramientos, con estos descansos, pero podemos hacer más cosas para esta regulación fisiológica. Cuando estamos viviendo una situación de estrés fuerte o de trauma muy intenso, nuestro cuerpo entra en modo lucha-huida, en modo hipervigilancia y con el shock incluso en modo pánico. Entonces tenemos que permitir que nuestro sistema nervioso esté activo para todo lo que haya que enfrentar, pero que no esté en modo pánico. Para ello, las respiraciones nos pueden ayudar muchísimo, porque las respiraciones nos ayudan a regular nuestro sistema nervioso. Tenéis un capítulo, otro episodio del podcast en el que le hice una entrevista a Rubén Sosa, experto y monitor en respiración, y él nos lo explica en ese episodio muy bien. También en mi página web, yolandacalvo.com, tienes una pestaña con PDFs descargables gratuitos y uno de ellos son ejercicios respiratorios. Entonces los puedes utilizar para ayudarte a regular tus emociones. Siempre yo lo recomiendo como algo básico para hacer todos los días, 5 minutos una vez al día, 3 veces al día si te sientes peor. Y en esos momentos de estrés extremo te pueden ayudar enormemente. ¿Cuáles serían las respiraciones que yo recomendaría en esos momentos? Respiraciones que ayuden a calmar nuestro sistema nervioso, como pueden ser respiraciones triangulares o respiraciones cuadradas. ¿Y eso qué es? Lo voy a explicar brevemente. Vale, si simplemente inhalamos, exhalamos, bueno, pues es un movimiento, tomo aire, suelto aire. Pero si yo hago una pequeña pausa, tomo aire, pausa, suelto aire, tomo aire, pausa, suelto aire, tomo aire, pausa, suelto aire, a eso lo llamamos una respiración triangular. La respiración cuadrada introduce 2 pausas.
tomo aire, pausa, suelto el aire, pausa. Tomo aire, pausa, suelto el aire, pausa. Cada persona tiene una capacidad respiratoria diferente. Prueba a hacerlo con 4 segundos. Tomo aire 4 segundos, hago una pausa de 4 segundos, suelto el aire en 4 segundos. O tomo el aire en 4 segundos, pausa de 4 segundos, suelto el aire en 4 segundos, pausa de 4 segundos. ¿Cómo cuento los segundos? Pues simplemente contando dentro de mi cabeza. Tomo aire, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. El doctor Well recomendaba una respiración 4-7-8, que era tomar el aire en 4 segundos, en 4 tiempos, hacer una pausa de 7 segundos y soltar el aire muy despacio en 8 segundos. Lo que hacemos así con estas pausas y también soltando, exhalando despacio, es calmar nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso tiene 2 ramas, la simpática y la parasimpática. La simpática es como pisar el acelerador y la parasimpática es como pisar el freno del coche. Cuando hay una situación de estrés, el acelerador lo estamos pisando a fondo. Y lo que queremos es que el coche, es decir, nuestra mente, no derrape por exceso de velocidad. Entonces necesitamos pisar el freno y para eso las respiraciones nos pueden ayudar enormemente. Utiliza estos ejercicios respiratorios para ayudarte. Como te he dicho antes, cada persona somos diferentes, entonces prueba los ejercicios que a ti mejor te van y utilízalos todos los días y especialmente cuando tengas una situación de estrés y no olvides en situaciones de estrés importante, no te olvides nunca de las respiraciones. Otra estrategia sencilla de regulación fisiológica que puedes utilizar son ejercicios de arraigo, de enraizamiento, como por ejemplo sentir tus pies en el suelo e incluso si puedes descalzarte, si la temperatura lo permite, descalzarte y caminar en un suelo que se pueda pisar, lógicamente si es el de un incendio no, pero salvando esas cosas obvias y lógicas, si puedes descalzarte con seguridad, sin enfriarte y sin hacerte daño, sin lesionarte, por supuesto, puedes hacerlo y llevar tu conciencia a tus pies puede ayudarte mucho. También, por ejemplo, apretar las manos y soltarlas muy despacio, con plena conciencia del movimiento. Y otra cosa que también puedes hacer es fijarte en algún objeto, como, no sé si tu ropa o si tienes un reloj, tu reloj, algo que no esté destruido, fijarte en ese objeto y describirlo mentalmente o en voz alta con todo detalle, con el mayor lujo de detalles. Y por supuesto los masajes que he dicho antes en los brazos, piernas, en tu cabeza, en tu rostro. Vamos a ver ahora el capítulo de regulación emocional. Primero en la situación de crisis y luego poco a poco con ese paquete de emociones que se puede ir acumulando, que se va a ir acumulando. Entonces lo primero en la situación de crisis, sea esta la que sea, no hace falta que sea una catástrofe, sino una situación difícil que estés viviendo en este momento en tu vida, empieza primero validando, reconociendo las emociones que sientes, no rechazarlas, no meterlas debajo de la alfombra, no meterlas en el desván, reconocer que están ahí, reconocer que es normal sentir esas emociones, reconocer que es normal estar en shock, reconocer que son emociones muy fuertes y que pueden ser muy abrumadoras y tener mucho cuidado con un equilibrio. Tomar conciencia de la emoción y validar esa emoción que está ahí, decir, vale, siento esta emoción, está bien, si siento esta emoción ahora, no pasa nada. Eso es una cosa y otra cosa completamente diferente es dejarte arrastrar por esa emoción. Eso no es recomendable. Y de hecho es una estrategia que se aprende a hacer en meditación y en mi canal tienes varias meditaciones para el trabajo emocional, para aprender a observar las emociones sin dejarte arrastrar por ellas.
De alguna forma es como colocarte en la orilla de un río que baja con mucha agua, observar ese río, pero no meterte en el río, no dejarte arrastrar por el río. De hecho, si el río crece porque las emociones vienen muy fuertes, tú te alejas y sigues observando, sigues manteniendo esa capacidad de observación. No le das la espalda a las emociones, no te das media vuelta, no sales corriendo, no intentas ocultarlas por medio de trabajo, por medio de humor, por medio de sustancias. Reconoces que están ahí, las miras, pero no te dejas arrastrar por ellas. Si en algún momento ocurre que te has dejado arrastrar por ellas, está bien, sales del agua en cuanto puedas, te sacudes, te secas, esto es una metáfora, te sacudes, te secas y vuelves a colocarte otra vez en posición de aceptar esas emociones y observar esas emociones. Sé amable contigo. Reconoce que la situación es abrumadora, que no vas a estar bien todo el tiempo y que a veces emocionalmente te vas a desbordar o puede ser que te desbordes y que está bien no estar bien. Está bien sentir tristeza, está bien sentir shock, está bien sentir enfado. Sé amable contigo y no te exijas lo que humanamente no es posible. Para reducir la sensación de descontrol, reconoce esas emociones, pero céntrate en lo que es necesario hacer en este momento. Pero dedica unos minutos, si puedes, cada día a ese reconocimiento de las emociones, a esa validación, a esa observación. E incluso mientras estás haciendo algo, puede ser que estés notando la emoción. Observa sin dejarte arrastrar. Es difícil, lo sé. En ciertas situaciones es muy, muy difícil y a veces te arrastrará, como he dicho antes. Cuando lo haga, sal de eso en cuanto puedas y en cuanto puedas vuelves a observar. Acepta el caos. Acepta el caos que hay en tu entorno o acepta el caos que hay en tu vida interior en este momento. O en los dos sitios, en tu entorno y en tu vida interior. Reconoce que en este momento lo importante no es sentirse bien, sino solucionar problemas y salir adelante. Vendrán momentos mejores en tu vida, afortunadamente. Da pequeños pasos para ir solucionando las cosas que puedas ir solventando. Resuelve hoy, resuelve en este momento lo que puedas resolver y suelta la presión también de quererlo resolver todo ahora, porque no se puede. Hay veces que la situación nos va a llevar muchos, muchos meses, y no solo porque sea algo como lo que ha ocurrido en estas catástrofes naturales o no naturales, sino porque a veces si hay un problema de salud, a lo mejor vamos a tardar meses o más de un año en recuperarla. A veces las cosas llevan mucho tiempo. Hay que tener esa paciencia y hacer lo que en este momento podemos hacer. Una estrategia que recomiendo siempre en estas situaciones es el mantra de la aceptación. Si la mente se empieza a pelear, a rechazar lo que ha ocurrido porque no puede aceptarlo, entonces el dolor es mucho mayor. En algunas ocasiones ocurre un mecanismo de defensa que es un pensamiento que se repite en nuestra mente, que es: esto tiene que ser una pesadilla, esto seguro que es una pesadilla, en algún momento me voy a despertar. Y resulta que todo esto era un sueño, era una pesadilla horrible, muy larga, con una gran apariencia de realidad, pero no lo es. Pero date cuenta, no es una pesadilla. ¿Por qué sé que eso no es una pesadilla? Porque en los sueños, de repente estamos en un sitio en el que antes no estábamos, y además hay incongruencias, es decir, no sé, a lo mejor nos miramos la mano, contamos los dedos, en vez de 5 hay 4 o 6. Entonces, si te miras la mano y la puedes ver perfectamente, y si tienes 5 dedos, sigues teniendo 5 dedos, y tienes una memoria de todo lo que ha venido pasando y esa memoria está clara, no estás en una pesadilla, estás en la realidad. Entonces empieza a ser un mantra de aceptación de esa realidad, por dura que sea. ¿Por qué la aceptación es tan importante? Porque puedes cambiar muchas cosas para luego, muchas cosas, puedes prevenir cosas para después, pero lo que ya ha ocurrido no lo puedes cambiar. Eso ya no se puede cambiar. No podemos hacer nada con eso. Entonces, como no lo podemos cambiar,
lo mejor que podemos hacer con lo que ya no se puede cambiar es la aceptación. El mantra de la aceptación para salir del shock y traer paz a nuestra mente. Ese mantra lo dejaré en el PDF, en la descripción del vídeo, en el primer comentario fijado, pero también lo tienes en mi página web, en la pestaña de PDFs descargables. Uno de ellos es el mantra de la aceptación, que básicamente consiste en decirte: acepto que esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que ha pasado, es una realidad, me cuesta mucho, pero esto es lo que ha pasado. Te va a quedar tiempo todavía para procesar otras emociones que quedan. Date tiempo incluso durante esta fase de trauma, antes de que termine el trauma, para ir procesando emociones de forma gradual. ¿Cómo? Permite a los demás y permítete pequeñas expresiones emocionales. A veces puede ocurrir que nos cuesta ver llorar a alguien porque tenemos miedo de echarnos a llorar y de ponernos a llorar de tal manera que no vamos a parar nunca. Pero eso no va a ocurrir. Vas a llorar un rato, un tiempo, y luego vas a parar. Entonces, permítete llorar si tienes ganas de llorar en algún momento. Permite a otra persona que llore contigo si esa persona tiene ganas de llorar. Y date cuenta de algo muy importante. Cuando tú estás llorando, tú no quieres que la otra persona te solucione el problema. Lo que quieres es compartir tu emoción. Y cuando otra persona está llorando contigo y se siente mal, tampoco te está pidiendo que le soluciones el problema, que le quites todo esto que ha pasado. No lo puedes hacer. No te está pidiendo eso. Solo quiere compartir una emoción, un sentimiento contigo. Y en ese compartir el uno con el otro hay una conexión que es muy importante y muy trascendente. A veces lo que vamos a poder decir es simplemente: te entiendo perfectamente, yo me siento igual. Y compartir que nos sentimos de forma parecida. Por eso a veces la terapia de grupo puede ayudar tanto. Y en otras ocasiones, si no hemos pasado por una situación así, lo mejor que podemos decir es: debe de ser terrible lo que has pasado, no me lo puedo ni imaginar. Yo nunca he vivido esto y no me puedo imaginar cómo es para ti. Hay algunos ejercicios muy sencillos que pueden ayudarte a descargar una enorme cantidad de estrés y de tensión emocional. Si no tienes papel y lápiz, dibujar con palos en la arena o en el barro, dibujar garabatos como tú puedas, o juntar piedritas, palitos y hacer dibujos lo más detallado que puedas, va a ayudar a serenar tu mente. Si tienes papel y lápiz, lo puedes hacer. De hecho, cuando estamos aburridos todos tendemos a hacer garabatos, dibujos, y es una forma también de liberar la tensión emocional. Y hay un tipo de garabato que se llama Zentangle, como suena, con Z lo vas a encontrar, y es un tipo de dibujos, de garabatos que cualquier persona puede hacer, no necesita saber dibujar. Como por ejemplo hacer un círculo pequeño y dentro de ese círculo otro más pequeño que no toque la línea anterior, y dentro de ese otro más pequeño y otro más pequeño, a lo mejor 3, 4 círculos concéntricos, y entonces ahora haces al lado otros 3, 4 círculos concéntricos, o bien haces una pequeña espiral con 3, 4 vueltas y al lado otra pequeña espiral con 3, 4 vueltas y al lado otra pequeña espiral, y así. Este tipo de dibujos calman muchísimo la mente, relajan el cerebro, nos hacen salir de este modo en el que el cerebro no para de repetir las imágenes traumáticas en nuestra cabeza. Entonces, eso lo detiene. Esto sirve también para una crisis de ansiedad. Y luego sería hacer una meditación en la que estamos observando las emociones, pero estamos escribiendo esas emociones. Estamos escribiendo qué emociones son, dónde están en nuestro cuerpo. Para guiarte para hacer este ejercicio, que es increíblemente eficaz y que puede incluso parar una crisis de ansiedad que esté ya desarrollándose, hay una meditación en el canal, te va a parecer muy rara. En el canal de meditaciones, en el principal, en el más antiguo, es una meditación para las crisis, y empezamos haciendo ese Zentangle y luego esa meditación en las emociones por escrito. Si puedes llevar un diario en papel o en el móvil, en el celular, puedes llevar un diario con escritura terapéutica en el que
expreses emociones, recuerdos, dibujos, cosas, lo que tú quieras. Y eso también te puede ayudar. Y te puede ayudar a lo mejor luego leerlo para ir consiguiendo una metacognición, una separación de esas emociones, de esos pensamientos y una mayor capacidad de autoobservación y de autoconocimiento. De esto ya hablaremos también en otro episodio porque es una herramienta extraordinariamente útil, pero que se utiliza poco y muchas veces no se utiliza con toda su capacidad. No le sacamos todo el jugo posible. Y por supuesto evita también la sobreexposición a noticias que puede ser también retraumatizante. Hay una tendencia a escuchar y escuchar noticias sobre ese tema, pero si en un punto ves que te están haciendo daño, para y deja de escuchar. Aparte de esos pequeños masajes que he mencionado antes, utiliza otras estrategias para reconectar con tu cuerpo. Por ejemplo, por medio del ejercicio consciente. Si sabes hacer tai chi, qigong, yoga, puedes utilizar esas estrategias en las fases de estrés extremo, de estrés fuerte, para ayudarte a liberar esas emociones a través de tu cuerpo. Como os he dicho antes, se sabe que el trabajo corporal es muy importante para la liberación del trauma. También se sabe que muchas personas que se dedican, por ejemplo, a levantar pesas o a artes marciales, muchas veces las personas que han recibido trauma tienden más a ese tipo de deportes porque probablemente su cuerpo se hace más fuerte y les da una mayor sensación de fuerza, de capacidad. Sin embargo, no sirven para liberar el trauma si a la vez no se está haciendo un trabajo terapéutico. Es decir, el trabajo terapéutico, psicológico, es muy bueno acompañarlo de este trabajo físico, pero es conveniente no hacer el uno sin el otro. A algunas personas les ayudarán mucho si ya tienes práctica corriendo o con algún tipo de artes marciales. Ese tipo de prácticas les ayudarán mucho en la situación de trauma, porque además conecta con los movimientos naturales que el cuerpo haría en una situación de peligro extremo cuando se dispara la respuesta lucha-huida, que sería correr o luchar. Así que si tienes experiencia con alguno de estos deportes, utilizarlo en cualquier otra situación de trauma o de estrés fuerte, de estrés intenso, va a ayudar a tu cuerpo a liberar esas tensiones. Si tienes experiencia con estas otras técnicas más suaves como tai chi, qigong o yoga, también te va a ayudar enormemente. Y si no, con el tipo de ejercicio que tú hagas, pero conecta con tu cuerpo a través del ejercicio que sea ejercicio consciente con plena conciencia. Aparte de los masajes que tú te puedes dar, hay 2 técnicas corporales que te pueden ayudar mucho. Si la situación ya está mínimamente estable y tienes acceso a un terapeuta que utilice técnicas de liberación miofascial en las que se trabajan las fascias, que son tejido conectivo que envuelve los músculos, huesos, nervios, tendones. Estas fascias pueden tensarse y endurecerse en situaciones de tensión emocional y este trabajo ayuda a la liberación emocional y también ayuda a liberar dolores crónicos, que en muchas ocasiones cuando ha pasado el trauma, cuando ya el trauma ha terminado, entonces la persona empieza a desarrollar algún tipo de problema de salud, muchas veces algún tipo de dolor que puede ser que se cronifique o no y que puede ser una consecuencia de toda la tensión emocional sufrida meses antes o a lo mejor el año anterior. Y otra técnica que te puede ayudar mucho es lo que se llama tapping o EFT, que son las siglas en inglés de Emotional Freedom Technique, que son técnicas de liberación emocional. Y mucha gente cree que esto es como magia, pero te puede sorprender que hay estudios científicos con esta técnica y que es una técnica muy eficaz para trabajar. En situaciones de trauma ha demostrado mucha eficacia. En situaciones de trauma, en ansiedad, en depresión y también en dolor crónico. Es una técnica que combina, se llama tapping, que quiere decir golpecito, combina
el uso de algunos puntos de acupuntura que son accesibles con tu propia mano, con ciertos elementos de psicología cognitivo-conductual. Es como una terapia de exposición combinada con esos puntos de acupuntura en los que vamos a dar pequeños golpes mientras decimos una serie de frases. Te puede parecer muy raro, pero en trauma, por ejemplo, tiene unos resultados increíbles. Por ejemplo, se ha comprobado que las sesiones de EFT baja este cortisol, que puede ser que esté demasiado alto, sobre todo en situaciones de dolor crónico o de trauma no resuelto, y lo baja un 43% después de la sesión. Mientras que si la persona ha hecho una sesión al mismo tiempo, pero de psicoeducación, de información sobre su problema, en esa sesión de psicoeducación también baja el cortisol, pero un 19%. Es decir, el EFT consigue más del doble de eficacia y si no hacemos nada, el tiempo hace que baje el cortisol, pero solo un 2%. Hay un estudio muy interesante en el que se trabajó con veteranos de guerra con trauma, con trastorno de estrés postraumático, y se realizaron 6 sesiones de EFT. Y pasadas esas 6 sesiones, 9 de cada 10 veteranos ya no cumplían los criterios de trastorno de estrés postraumático. Así de eficaz y de potente es. Hicieron incluso un metaanálisis en el que vieron los resultados de 7 estudios en los que se había investigado la eficacia del tapping, del EFT, en el trauma. Y en este metaanálisis se corroboraron estos resultados y se comprobó que entre 4 y 10 sesiones se produce una mejora enorme de los síntomas de trauma y que los resultados son equivalentes a la terapia cognitivo-conductual o el MDR, que son 2 terapias, 2 técnicas que se suelen recomendar para el tratamiento del trauma. El EFT es mucho menos conocido y probablemente también tiene menos prestigio porque es una técnica que uno se puede aplicar. Se puede utilizar en consulta, se puede utilizar en terapia, yo lo he hecho, pero puedes aprenderlo y puedes utilizarlo tú. Intenta organizarte mentalmente para reducir el caos exterior y el caos dentro de tu mente. Enfócate, como he dicho antes, en tiempos cortos. No pretendas hacerlo dentro de muchos meses ahora. Céntrate en microtareas que puedas hacer no solamente hoy, sino a lo mejor en la siguiente hora. Dividir las tareas en microtareas, en aspectos pequeños más manejables, va a dar orden a tu mente y te va a dar la sensación de que llegas, de que puedes, de que tienes capacidad. No intentes forzar un positivismo poco realista, a la fuerza, metido ahí con calzador. Enfoca tu atención en lo que está bajo tu control y en las cosas que puedes hacer en aquello que has recuperado el control. Y subraya la importancia de esas pequeñas cosas, aunque parezcan pequeñas, que has podido conseguir hoy. Como por ejemplo, hoy hemos conseguido agua para toda la familia, o hoy el dolor ha bajado de intensidad 9 a intensidad 7, o hoy por fin ya he podido caminar o estoy pudiendo mover la mano otra vez. Lo que sea. Para cada persona en cada situación puede ser diferente y céntrate en esos logros que pueden parecer pequeños, pero que en realidad son grandes. Son el inicio de grandes cambios. Para construir la resiliencia emocional tienes una estrategia fantástica que es la práctica de gratitud. Puedes centrarte en pequeñas cosas por las que sentir agradecimiento. A veces esto resulta muy difícil cuando las cosas están muy de cara, muy en contra, pero si puedes hacerlo, hazlo.
Pero sobre todo te recomiendo el vídeo, el episodio que ya hay en el podcast de gratitud, de agradecimiento, y que aprendas las 3 estrategias de gratitud eficaz y verás que es importante centrarte en cuál era la dificultad, cuál fue la ayuda que recibí y cómo eso me cambió y me hizo sentir. Y repasar mentalmente e incluso anotar por escrito eso por lo que tú sientes agradecimiento. Entonces, cada vez que recibas en esta situación de estrés o en cualquier otra situación de estrés, ayuda de alguna persona, a lo mejor incluso, no sé, estás en el hospital y la limpiadora es una mujer muy simpática y siempre que pasa por la habitación te dice algo agradable y te ayuda en lo que puede. Anótalo en tu cuaderno de gratitud, reconociendo estos 3 puntos. ¿Cuál era la dificultad? ¿Cuál fue la ayuda recibida? ¿Cómo eso te tocó emocionalmente? Y eso hace que la gratitud sea más profunda, te conecta con algo más grande que tú, te conecta con un sentido, con una proyección, con un significado y te conecta con otros seres humanos. No olvides también la conexión con tus valores personales. Recuerda, reflexiona, escríbelos. Escríbelos en tu diario. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo que da sentido a tu vida? Familia, fe, ayudar a otros, la conexión con los demás. ¿Qué es lo que es trascendente, importante para ti? ¿Qué es lo que te da sentido? No lo olvides nunca. Y te ayudará a promover un propósito que te impulse en esa situación difícil, en esa situación complicada, en esa situación de estrés extremo que estás viviendo y te ayudará a aumentar tu fuerza y tu resiliencia interior. Incluso a veces cuando estás a punto de tirar la toalla, cuando recuerdas cuál es lo que a ti te da sentido en tu vida, entonces no tiras la toalla, continúas adelante, pero ahora de una manera diferente porque dentro de ti hay un sentido distinto. Incluso cuando otras personas te dan consejos y te dicen, yo en tu lugar haría A, o haría B, o haría C, siempre ten en cuenta, eso que me recomiendan encaja con lo que para mí es importante, con lo que para mí tiene sentido. Si encaja muy bien, y si no encaja, por muy bueno que sea ese consejo, contigo no va. Entonces no olvides, incluso en el caos, no olvides cuáles son tus principios, cuáles son tus valores. Recuérdalos, toma nota de ellos, vive con ellos. Ten en cuenta lo que es un duelo. Puede ser que no haya muerto nadie, pero si tu salud ahora está peor, si tienes un diagnóstico que te preocupa, puede ser que estés haciendo un duelo de la pérdida de tu salud. O puede ser que hayas perdido tu casa, o tu trabajo, o tu pareja, o que tus hijos o uno de tus hijos haya ido de casa y no te dirija la palabra. Todo eso son duelos, son pérdidas, son cosas que te rompen por dentro de alguna manera. Entonces reconoce que eso es un duelo y que, como todo duelo, tiene etapas. Hay una primera etapa de shock y de dificultad, de aceptación de eso que ha ocurrido, sobre todo si ha ocurrido de repente, de golpe. Pero se pasa por varias fases, una de ellas las de rabia, por lo tanto, si de repente en un momento tú tienes mucha rabia, date cuenta de si esa rabia a lo mejor tiene que ver con este duelo o con parte del duelo. Hice un directo en el canal principal antes de crear el podcast sobre el duelo y sus fases. Y tenéis también un PDF descargable con las fases del duelo. Elizabeth Kubler-Ross, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, fue la primera persona que nos habló de las fases del duelo, pero luego se ha escrito y se ha investigado mucho más. No todo el mundo pasa por todas las fases del duelo, pero sí te sirve conocerlas para reconocer, para darte cuenta si tú estás en alguna de esas etapas y qué es lo que puedes hacer en ese momento. Si lo estás pasando muy mal en algún momento, te vuelvo a recomendar la meditación en las emociones de las crisis, que empieza con el Zentangle y continúa haciendo la meditación en las emociones por escrito. Y es muy importante lo de escribir, porque al escribir tienes que conectar con desde tu parte emocional
con la parte de la corteza prefrontal, con esta parte de tu cerebro que tiene la capacidad de regular las emociones. Entonces, al hacerlo por escrito, como si fuera casi un diario, es más fácil regular esas emociones, es más fácil calmarlas. Y acepta que la recuperación es un proceso que va a llevar un tiempo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel económico, sea lo que sea afectado en tu entorno y en tu vida. La recuperación va a llevar un tiempo y es muy probable que la recuperación física lleve menos tiempo que la recuperación emocional. Que cuando ya todo físicamente, económicamente está resuelto, puede ser que todavía quede algún fleco emocional que quizá no has atendido porque estabas prestando atención a lo material, a lo económico, a lo físico, o a miembros de tu familia que necesitaban de tu ayuda. Y en algún momento tendrás que tomar esas emociones, trabajarlas y que no se queden ahí atascadas haciéndote daño durante tiempo. Ese sería el momento de hacer terapia, de buscar un apoyo psicológico especializado. En caso de que tengas recursos limitados y no puedas pagar un psicoterapeuta, en muchos sitios hay líneas telefónicas, como el teléfono de la esperanza, que te pueden ayudar. También a veces algunos ayuntamientos o algunos lugares ofrecen algún tipo de trabajo. Y también a veces hay grupos de apoyo o grupos de terapia que son muy baratos o en los que se aporta la voluntad, en los que la gente se une y puede haber algún tipo de colaboración. A veces incluso se pueden crear estos grupos si hay varios afectados. Puede ser que haya también algún profesional, algún psicólogo o psicóloga que esté cercano a alguno de ellos y que pueda ofrecer su ayuda. A veces lo hacen de forma voluntaria y entre todos se puede conseguir también así un tipo de trabajo. Si puedes acceder a terapias, te recomiendo lógicamente terapias centradas en el trauma, el EMDR, que viene del inglés, son las siglas en inglés, de lo que sería movimiento ocular y desensibilización y reprocesamiento. Lo que hace referencia es a que hay una desensibilización de los recuerdos traumáticos, ya no nos producen tanta carga emocional. Hay un reprocesamiento incluso cognitivo, los vemos de otra manera diferente y eso lo hacemos por medio de un movimiento ocular, mirando a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Esto tiene un protocolo, no lo puede uno auto-aplicar y hay que hacerlo dentro de un marco terapéutico por una persona especializada. En todos los países, la asociación EMDR, que está muy extendida, tiene sus páginas web oficiales y a través de esas páginas web puedes acceder a los datos de los terapeutas que están formados en esta técnica y que siguen formándose en esta técnica, porque hay gente que a lo mejor ha aprendido, como yo aprendí en su día, pero que ya no estamos en contacto con la asociación y no seguimos recibiendo formación y recibiendo cursos. Entonces, esa es la gente que sigue al día con la técnica y además tienes información de cuál es su nivel de formación en la técnica. Con lo cual puedes escoger a alguien cercano a ti y a lo mejor a alguien con muy buena formación. Esa es una técnica que yo recomiendo siempre. Hay otras que también te pueden ayudar. La terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, las terapias de Peter Levine centradas en trauma, somáticas centradas para el trauma, y el EFT o terapeutas que utilicen el EFT, el tapping, la técnica de liberación emocional. Hay terapeutas que trabajan con esta técnica, también lo puedes buscar y te pueden ayudar. Bien, una pequeña nota, nada más, sobre una pequeña estrategia, una pequeña herramienta que a veces nos recomiendan y que en estas situaciones de estrés extremo puede no servir para nada e incluso puede ser hasta negativa, nos puede parecer tonta. Y es buscar un refugio mental, un lugar dentro de tu mente que sea un espacio bonito, un espacio agradable en el que te sientas a salvo y seguro. Y esto puede funcionar a veces. Si tienes un momento en el que te puedes parar, detener, descansar, hacer una meditación en la que imagines a lo mejor un espacio que para ti te dé paz y sensación de bienestar, por supuesto que te puede ayudar. Pero si estás en una situación extrema,
Si estás buscando qué se puede rescatar en tu casa que ha sufrido la inundación o que ha sido incendiada, buscar ese refugio mental ahí no te va a servir para nada y es que incluso lo vas a rechazar. Cuando las necesidades inmediatas de supervivencia no están cubiertas, es lo primero que hay que cubrir y las técnicas psicológicas que utilices en esos momentos son las primeras que he mencionado, que ayudan a calmar tu sistema nervioso para que puedas seguir estando vigilante y atento, pero no en modo pánico ni tampoco en modo shock. Espero que estas técnicas, estas herramientas te hayan sido útiles para entender cómo cuidar tu mente en esos momentos de tanta tensión y de tanto estrés, en esos momentos de trauma. Recuerda que no estás solo y que cada pequeño paso que des cuenta en tu proceso de recuperación. Si te ha gustado este episodio, suscríbete al canal, dale a la campanita. Eso es un gran apoyo. Ya hemos superado la cota de los 100.000 suscriptores y os doy las gracias porque además no puedo, por circunstancias también personales y familiares, no estoy pudiendo subir un vídeo todos los meses. Así que os agradezco muchísimo vuestra paciencia. Vendrán tiempos mejores también para mí y para el podcast. Os agradezco vuestra paciencia. Os pido la suscripción, suscribiros porque van a venir cosas muy bonitas, muy chulas, muy interesantes que os van a ayudar muchísimo. Y comparte este vídeo con alguna persona que conozcas que tú veas que le puede ayudar. Te dejo aquí el vídeo anterior del trauma que explico las técnicas, las herramientas que te pueden ayudar a superar el trauma si el trauma ya está cerrado, ya se ha terminado. No olvides descargar el PDF con las herramientas que te van a ayudar mucho. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, pequeños pasos, grandes cambios. Hasta la próxima.